Imagínate despertarte un día con la incómoda sensación de que algo no está bien, como si el mundo que te rodea estuviera susurrando secretos que nadie se atreve a descifrar. ¿Y si te dijera que, hace siglos, un hombre vio más allá de su tiempo y dejó pistas sobre lo que vivimos hoy? No es ficción ni engaño. En 2025, mientras la mayoría sigue distraída, los académicos, los gobiernos e incluso aquellos que buscan respuestas inusuales vuelven sus ojos hacia una antigua profecía, escrita en versos que parecen reflejar exactamente lo que sentimos ahora. Antes de profundizar en esto, una pregunta: ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo un hombre del siglo XVI pudo describir eventos que solo nosotros, con toda la tecnología actual, podemos presenciar? Porque eso es exactamente lo que hizo Michel de Nostradame, o simplemente Nostradamus. Nacido en 1503, en una Francia asolada por las enfermedades, la guerra y una sed insaciable de respuestas que la ciencia de la época no podía ofrecer, no fue un vidente más. Fue médico, astrólogo y minucioso observador de lo invisible, donde otros solo veían caos. Sus cuartetas, escritas como poesía enigmática, eran un rompecabezas cósmico, una invitación a cualquiera que se atreviera a descifrarlas. Lo que llama la atención no es solo su fama que se extendió por siglos, sus libros todavía se están reeditando, algo poco común para cualquier autor, y mucho menos para uno que vivió hace más de 400 años. Es el hecho de que, incluso sin internet, satélites o algoritmos, tus palabras continúan leyéndose como si hubieran sido escritas ayer. Los académicos las analizan como enigmas históricos, los espiritualistas las ven como mensajes de planos superiores y los gobiernos, en momentos críticos, habrían consultado sus profecías. No es exagerado decir que Nostradamus se convirtió en una lente a través de la cual vemos el presente, un filtro que transforma el caos en patrones reconocibles. Pero lo realmente intrigante es cómo sus predicciones resisten la prueba del tiempo. La misma cuarteta puede interpretarse como una referencia a la Guerra Fría en 1985, en 2025, como una advertencia sobre pandemias o colapsos sociales. No hablamos de charlatanes, sino de investigadores, médicos y líderes serios que ven entre líneas de sus versos un espejo de verdades universales, disfrazadas de poesía. No ofrece respuestas preparadas, pero provoca preguntas y, en tiempos de verdades resbaladizas, eso ya es un tesoro. Por supuesto, siempre habrá quien dude. Para algunos, Nostradamus no era más que un hábil poeta, cuyas vagas predicciones podían encajar en cualquier época. Después de todo, ¿quién no ha oído nunca que habrá una gran confusión entre la gente y no ha pensado en las crisis políticas actuales? Pero para otros, cada uno de sus versos es un reflejo exacto de eventos que nunca podría haber inventado. ¿Cómo podemos entonces explicar las supuestas predicciones sobre Hitler, el 11 de septiembre o incluso la pandemia? ¿Coincidencia o algo más profundo? Esta dualidad es lo que hace que Nostradamus sea fascinante. No es blanco y negro, sino una niebla instigadora. Quienes creen en la intuición lo ven como un profeta, que exige pruebas, como un estafador. Y es precisamente esta ambigüedad la que lo mantiene vivo en el imaginario colectivo. Después de todo, si tan solo una de sus predicciones se cumpliera con precisión, sería suficiente para garantizar su lugar en la historia. ¿Cuántos de los expertos de hoy hacen predicciones económicas o políticas y siguen siendo tomados en serio? Ahora, en 2025, uno de sus tribunales más enigmáticos vuelve a cobrar protagonismo. Escrito en francés antiguo, dice: en el año 1999, en el séptimo mes, descenderá del cielo un gran rey del terror. La fecha ya pasó, pero muchos estudiosos creen que el verdadero significado reside en el simbolismo. Los números podrían cambiarse a propósito, o el rey del terror podría ser una metáfora de algo mucho más grande. ¿Sería un evento climático extremo? ¿Una guerra aérea? ¿O tal vez una revelación tecnológica, como si la inteligencia artificial cobrara vida propia? ¿Y si es una referencia a un despertar espiritual, provocado por fenómenos celestes como eclipses o alineaciones planetarias? Lo que sigue en los versículos es aún más intrigante, la mención de una resurrección. ¿Pero resurrección de qué? De ideas, de miedos antiguos, de una época que se repite. Nostradamus no nos da respuestas claras, pero nos invita a mirar al cielo, literal o metafóricamente, y cuestionar. Y quizás sea precisamente esta incertidumbre la que nos frena. Porque, en el fondo, lo que más nos fascina no son las respuestas, sino la posibilidad de que, en algún lugar, alguien ya haya visto lo que está por venir.
Se deshacen como hilos podridos y se abren nuevos caminos donde antes solo había paredes. Pero no nos equivoquemos, este cambio no vendrá de fuera, ni de un salvador, ni de una tecnología milagrosa. Comienza en el momento exacto en que decides dejar de esperar y empezar a actuar, no con desesperación, sino con claridad. Cada elección que hagas, por pequeña que sea, es un voto por el tipo de mundo que quieres habitar. Y si las profecías de Nostradamus, los ciclos históricos e incluso las crisis actuales apuntan al mismo punto, quizás no sea para asustarnos, sino para recordarnos, el poder siempre ha estado en nuestras manos. La cuestión no es si el futuro está escrito, sino si estamos dispuestos a reescribirlo. Y reescribir no significa luchar contra lo inevitable, sino comprender que lo inevitable solo existe mientras nos neguemos a ver las lagunas. Después de todo, el caos no es el fin, es el terreno fértil donde nacen nuevos órdenes. Y si hoy el mundo parece un rompecabezas cuyas piezas no encajan es porque intentamos armarlo con los ojos cerrados. Ábrelos. Observa los patrones, pero no te dejes atrapar por ellos. Cuestiona las narrativas, pero no te ahogues en la desconfianza. Y, sobre todo, no esperes a que alguien te diga qué hacer. La respuesta no está en versos antiguos, ni en algoritmos, ni en discursos fogosos. Es en el silencio entre una respiración y la siguiente, en el momento en el que eliges no reaccionar automáticamente, sino actuar con intención. Lo que nos muestran Nostradamus, los ciclos históricos e incluso los signos del presente es que la humanidad siempre ha tenido una opción, repetir o evolucionar. Y evolucionar no significa evitar el dolor, sino no desperdiciarlo. Cada crisis es una cuestión disfrazada de tragedia, y cada tragedia una oportunidad disfrazada de fin. ¿Qué harás con él? ¿Seguirás esperando a que el mundo cambie, o cambiarás el mundo empezando por ti? Porque, al fin y al cabo, las profecías no se refieren a lo que va a suceder, sino a lo que ya está sucediendo dentro de nosotros. ¿Y el futuro? Bueno, él siempre fue un espejo. La pregunta es, ¿qué quieres ver en él? Se vuelven insostenibles porque ya nadie cree en ellos. Es como fichas de dominó que caen a cámara lenta, un despertar lleva a otro, y a otro, hasta que una nueva realidad renace de las cenizas de lo que ya no sirve. Pero para que esto suceda es necesario que todos pongan de su parte. Y quizás por eso, entre líneas de las profecías, hay un llamado, no un grito, sino un susurro persistente, de esos que, una vez escuchados, nunca se borran de la memoria. La primera reacción de muchos al escuchar estas palabras es miedo. Pero el verdadero llamado no es encogerse, sino fortalecerse. Protegerse no significa esconderse, significa alinear. Y este alineamiento comienza con pequeños gestos, tan simples como poderosos, 5 minutos de silencio al despertar, un diario para registrar los patrones de la mente, o incluso caminar descalzo por el suelo, sintiendo el peso del cuerpo y el ritmo de la respiración. Son prácticas que anclan el alma en tiempos de turbulencia, como un faro en medio de una tormenta. Pero no basta con actuar, hay que observar. Observa lo que entra a la mente, tal como observas lo que entra al cuerpo. El exceso de noticias, especialmente las que alimentan el pánico, son veneno para la claridad. Filtrar lo que consumes es tan fundamental como elegir lo que comes. Y crear un espacio sagrado, un rincón de la casa, una vela encendida, una página de Khalil Gibran o un salmo recitado al amanecer, es como construir un altar a tu propia conciencia. Porque quien está centrado no se deja arrastrar por el caos. La verdad es que estamos en vísperas del fin de un ciclo. Pero este no es el fin del mundo, es el fin de un mundo viejo y desgastado que ya no nos sirve. Lo nuevo todavía se está moldeando y el molde eres tú. Cada elección, cada pensamiento, cada acción define cómo superarás lo que está por venir. Y la mejor armadura no es de hierro, sino de conciencia. Pero hay algo más, algo que lo cambia todo. ¿Qué pasa si el verdadero enigma no está ahí afuera, en las profecías de Nostradamus o entre líneas de textos antiguos, sino dentro de ti? ¿Y si todo lo que has oído hasta ahora no fuera sobre guerras, catástrofes o colapsos, sino sobre tu propia vida? Cada decisión, cada temor, cada chispa de coraje, todo es un verso de tu propia profecía. Y si es así, el futuro no está escrito en piedra, sino en tus manos. Estamos entrenados para buscar respuestas en el exterior, pero ignoramos las señales dentro de nosotros. Esa inquietud que surge de la nada, los sueños recurrentes, las coincidencias que parecen demasiado obstinadas para ser casualidad, todo esto podría ser el lenguaje del universo que intenta despertarte.
Y este despertar no siempre llega acompañado de luz. A veces viene con pérdida, con dolor, con la sensación de estar perdido. Pero es precisamente ahí donde la mayoría se da por vencida, sin darse cuenta de que ahí comienza el verdadero camino, el de la transformación, el del renacimiento, de la profecía que se cumple desde dentro. Entonces, tal vez la pregunta que debería hacerse no es, ¿qué predijeron las profecías?, sino más bien, ¿qué estoy ignorando de mí mismo? El futuro puede estar entre líneas de un verso antiguo o en el silencio profundo de tu alma. Y ahora mismo, mientras lees estas palabras, se está tomando una decisión. Puedes pasar página y olvidarte, o puedes investigar. Porque cuando entiendes que la profecía eres tú, cada nuevo día deja de ser un misterio y se convierte en una misión. Y ahora dime, ¿y si todo esto fuera real? ¿Qué pasa si la profecía ya se está cumpliendo ante nuestros ojos y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta? ¿Crees que hay algo escondido detrás de los acontecimientos que se desarrollan, o es todo solo una coincidencia? Escribe aquí lo que realmente piensas. Y si este contenido tiene sentido para ti, no te detengas aquí. El siguiente paso está ahí mismo en la pantalla. Un vídeo que te adentrará aún más en este universo de revelaciones y secretos ocultos. Regístrate, activa la campanita y comparte con quienes necesitan despertar. Soy Mentes Expertas y nos encontraremos en el próximo despertar.